Es un placer compartir con ustedes en este espacio. Vamos a darle continuidad a los elementos que hemos venido desarrollando hasta el momento, en este caso relacionados con el método científico. Recordemos que en la última clase estuvimos hablando sobre los elementos conceptuales del método científico y ahora vamos a enfocarnos un poco en las características que éste posee. El objetivo de la presente sesión es conocer las características del método científico. La meta que pretendemos es describir la característica inductiva-deductiva del método científico con el propósito final de generar la competencia e identificación del paradigma deductivo e inductivo en los procesos de investigación. Recordando, método científico es una serie de pasos que se necesitan para el desarrollo de procesos investigativos que nos permitan generar ciencia. En este caso, las características que debe cumplir dicho método son las siguientes. Problemático hipotético, debe ser también empírico, debe ser inductivo y deductivo, debe ser crítico, debe ser sistemático y analítico sintético. Por motivos de tiempo, vamos a dedicar esta sesión únicamente a la característica inductivo-deductivo. Las otras características las vamos a tocar en posteriores ocasiones. Cuando hablamos de inductivo y deductivo, estamos haciendo referencia a lo siguiente. Inducción es un proceso en el cual se parte de lo particular a lo general. Y deducción es un proceso en el cual se parte de lo general a lo particular. Por eso les he colocado acá esta imagen que muestra dicho proceso. Si el investigador va a partir, por ejemplo, de las hojas, del análisis de hojas, luego análisis de tronco y luego análisis del árbol como conjunto, estamos hablando de un proceso inductivo. Y si estamos hablando de partir de el análisis del árbol como conjunto, como un todo, y posteriormente el análisis de cada una de sus partes por separado, o analizando las partes específicas que conforman el árbol, estamos hablando de un proceso deductivo. En la medicina veterinaria, ¿cómo se aplica esto? Bueno, si hablamos, por ejemplo, de una consulta por X patología, queremos determinar un diagnóstico, ¿sí? Entonces, para poder determinar un diagnóstico, primero tenemos que ir a ver en el paciente signos o síntomas que nos permitan a nosotros determinar el diagnóstico. Pues, cuando hacemos ese proceso de identificación de signos, síntomas, para posteriormente determinar un diagnóstico, estamos ante un proceso inductivo. ¿Por qué? Porque estamos yendo de lo particular a lo general. Pero este proceso no puede ser posible sin que, por ejemplo, ustedes hayan obtenido conocimientos previos relacionados con la patología que están diagnosticando, ¿verdad? Entonces, a eso podemos denominarle deducción. ¿De dónde surgió todo este conocimiento? Este conocimiento general surgió de todo un proceso académico que ustedes tuvieron que llevar o tuvieron que pasar, en el cual generaron diverso conocimiento sobre las teorías, sobre los aspectos científicos relacionados con dicha patología, para posteriormente identificar ese aspecto específico. Entonces, cuando hablamos de elementos que van de lo general a lo particular, estamos hablando de un proceso deductivo, ¿sí? Entonces, eso es prácticamente la inducción y la deducción para ser usada en el método científico. Y como cierre, pues yo les invito a que constantemente estén tratando de identificar dentro de sus prácticas, ya sea profesionales, ya sea académicas, estos procesos inductivos y deductivos, puesto que conforman la base fundamental o los paradigmas sobre los cuales se fundamentan las metodologías que se utilizan para el desarrollo de la ciencia. Ha sido un gusto, nos vemos en una ocasión futura.